Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Este día vamos a concluir esta parte del segmento de los primeros 10 párrafos y empezamos a cambiar también el tono de la literatura. Y empezamos a ser un poco críticos sobre la misma sociedad, el tipo de política que hemos tenido, pero siempre en aplicación de cómo la mentalidad, el pensamiento se va dirigiendo hacia estas tendencias que están en práctica, y esto es lo que el mismo no se elabora más pensamiento, sino que se abolece. Esto es lo que lleva. En fin, vamos a empezar con párrafo 89 y aquí les dejo el video. Párrafo 89. La política totalitaria no es tan diferente a tener una especie de, entre comillas, estado policial, porque el primer caso la necesidad es el núcleo fundador de la política y la economía es sus extremidades. La segunda, manifestada en las políticas locales, se asemeja al núcleo, pero el contrato práctico que otorga y establece los circuitos de la persona privada y los fabricantes de provisiones proporcionan extremos más alejados de un verdadero núcleo. Por lo tanto, facilitar la justificación en la imposición de un castigo judicial a la persona, dado que en cualquier momento la lucha por reconocimiento se manifestará contra las leyes que buscan mantenerlo en un estado ordenado. Entonces, el párrafo 89 tenemos dos aparatos en la vida de la política que se relacionan en sí y también se relacionan con la población. Tenemos el sector del gobierno y tenemos este tema de la economía, del sector empresarial. Dos ramas diferentes, dos ramas que una tiene un contacto constante con la población, va a la tienda, se compra un producto, etc. Están los centros comerciales, que puede ser un ejemplo perfecto de esto. Están constantemente en relación con la población. El gobierno no, el gobierno es un poco distanciado de la población, excepto que se confía que las personas que fueron electas democráticamente son ciudadanos que comparten los ideales, puntos de vista de la población. Y esto pone una poca de diferencia entre el centro es el gobierno, pero lo que está en contacto con la población es el sector empresarial. Y en un caso se puede usurpar los dos trabajos por este mismo hecho, porque el gobierno también otorga cierta trabajos públicos a la población, entonces está en contacto, excepto que es el centro. De ahí depende la regulación de cómo la empresa privada tiene que relacionarse con la población. Entonces, vemos que cuando el pensamiento se sale de su rol, como lo hemos venido manteniendo en la literatura, y la influencia de la literatura no es tan grande y se deja a la persona hacer lo que le da la gana, y entonces en este caso la mala corrección educativa que hay, esto demuestra que no está funcionando, no tiene un efecto del sector educativo, pero eso es parte, es una extensión del resultado que está antes, porque se traza un sector, un trayecto educativo para que la persona ejerza una posición de trabajo. Entonces, el núcleo es, por decirlo así, el gobierno, y las extremidades, lo que hace funcionar al Estado, lo pongo que es el sector empresarial, porque de ellos se recibe supuestamente los impuestos. Pero si el sector privado está más empresarial, mejor dicho, está más conjugado con la gente, entonces ¿de qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Por qué el gobierno en sí? Entonces se viera que no hay diferencia, que lo que es más usable
es la empresa que un gobierno. Entonces debiera el gobierno también que para mantener su legitimidad el gobierno debería operar como una empresa, porque los que entran como políticos no pueden generar una legitimidad por las soluciones que hacen. Acordémonos que también les tengo que recordar que esta literatura fue hecha quizás para la fecha ya llevó quizás unos 7, 8 años atrás. Entonces, la operación política imaginémonos unos cuantos años atrás, si no fue mucho más tiempo, pero sí, esa es la dificultad, la incoherencia del sistema, cómo se observa de la política y el rol que tiene con la economía. Y entonces cuando se usurpan los puestos es difícil de ver la diferencia de a dónde termina el rol de la empresa privada y a dónde termina el rol del político, cómo tiene que trabajar con la empresa privada, cómo están establecidas las dos tradiciones. Y sabemos que el sector privado tiene mucha más libertad de actuar que el gobierno. El gobierno está regido con leyes y se espera una cierta actitud ética o de trabajo adentro del gobierno, pero como dijimos que cuando eso se pierde, como ha sido el caso en muchas épocas, se ve que los políticos actúan un poco indecentemente, no un poco, bastante indecentemente, porque se pierde eso, y aparte de eso, de usurpar esa libertad de la empresa privada, también tiene el monopolio de violencia del Estado. Entonces nos damos cuenta que tanto la magnitud con la que se engrandecen los problemas y el efecto que tiene el gobierno hacia la población en el tema de contacto, de estar a la par de las personas, y si estuviera acorde, aunque sea de lo que estoy diciendo, no se vieran las situaciones que se ven en la vida cotidiana en la población en general, los sectores de violencia, los sectores de violencia familiar, muchas de estas cosas que por una u otra cosa continúan, fueran diferentes, se diera alguna sociedad un poco diferente, pero en este caso estoy viendo este tema, y al mismo tiempo también la empresa privada le enseña que a los políticos a actuar de esta manera sin leyes, porque ellos ya actúan de esta manera, ellos no están regidos. Si solamente yo tengo un restaurante de comida, ciertamente yo estoy ganando dinero y tengo empleados, la potencialidad para hacer dinero está ahí todo el tiempo, la población sale a comer, un instinto básico, a menos que sea un escritor, es una broma, pero eso es lo que trato de decir en este tema, de que el político está limitado por el mismo hecho y tiene que observarse eso, pero eso no es lo que vemos en este caso. El uso el fuero es algo que es abusivamente usado y ha sido abusivamente usado. De mi punto de vista no debería existir fuero. El político comete un error que las leyes establecen que no puede traspasar, entonces inmediatamente lo sentimos. Esto no es lo que el gobierno esto no genera legitimidad al gobierno, sino que genera descontento en la población. Y esto se puede esperar de una empresa privada, esto se puede esperar un escándalo de una empresa privada, pero de un servidor público los estándares son más altos y esto no se puede hacer. Esa es la legitimidad del gobierno, de observar su posición, de observar la posición de los demás, de las empresas privadas. En este caso se intercambian, y entre más la población tenga la aceptación de
la ética privada, y sabemos que y hay casos, conocido casos, si un empresario anda con una mujer, otra, y 3, 4, 5, ¿cómo lo ha habido? ¿Cómo lo es en el país? Si un político hace lo mismo, ciertamente se cuestiona la moralidad o la ética de esa persona. Pero no es tan, el tema en la empresa privada se sabe que no es tan, la magnitud no es tan pesada como si una persona del sector público lo hiciera. O sea, hay una diferencia que se puede tomar como un desprestigio para el gobierno en turno. Entonces, eso se pierde. Entonces se aceptan todo este tipo de cosas. Y han habido casos de esto. No es que yo me lo invente, sino que se ha observado. Como políticos siempre estamos observando. Eso es para lo que nos hemos educado, para saber este tipo de cosas, conocer este tipo de cosas. Pero en este caso a la fuerza se impone y la mentalidad con la que los educadores han exacerbado su ser ante los que sí son servidores públicos, simplemente generan esto y están en contra del pensamiento. Hacen a la persona no seguir una moral, no seguir una ética de trabajo, no seguir las leyes, que es lo más básico para que una sociedad funcione. Esto es a mi punto de vista. Así que eso es lo que trata de dar en párrafo 89. Y que eventualmente, así como la empresa privada, hay casos de evasión de impuestos, es lo más típico que se puede existir. Empresas privadas se van al extranjero porque no quieren pagar el mismo impuesto que están cobrando en el mismo país. En cierta manera esa acción es una evasión de impuestos, pero el Estado no le puede decir a la persona: no te vayas a un lugar o te echamos para otro lugar. No, la empresa privada no hace esto. Ellos siguen la ley económica de que quieren ahorrar dinero